la iglesia y a los hermanos que se encuentran también aquí, es decir, el equipo que produce, porque podemos hacerlo de esa manera de acuerdo a la nueva disposición del gobierno. Estamos viviendo ahora en un periodo de 2 semanas, eso es lo que ha decretado el gobierno de Canarias para Lanzarote y para Gran Canaria, de acuerdo al rebrote que se ha aumentado especialmente para estas 2 islas y superando el ratio de 100 por cada 100.000 habitantes, y Lanzarote se ha disparado y lo cumple en ese sentido negativamente, es decir, y el gobierno ha tomado la medida de suspender no solamente los cultos, sino todo reunión, evento, actividad donde se concentren más de 10 personas. Entonces por eso hemos decidido como iglesia local ser obedientes a la normativa, que es una normativa sanitaria, pero en la iglesia podemos reunirnos para producir, porque no somos sino, en este momento habemos 4 personas, ¿vale? Luego la cámara hasta las puede enfocar, mi hermano Elkin, que está con nosotros, anciano de nuestra iglesia, nuestro hermano Reinaldo y nuestro hermano Franklin, quien está a cargo del sonido, y mi persona, pues que en esta tarde tiene la dirección y el estudio bíblico, y todos los hermanos allá en sus casas conectados por Zoom. Animarnos a que podamos seguir congregándonos de esa manera, que no se nos ha prohibido congregarnos, lo único que se nos ha prohibido es que lo hagamos de una manera presencial en el templo, de acuerdo a esa cantidad de personas que dispone el gobierno, más de 10, es decir, hasta 10 sería lo ideal. Pues bienvenidos dentro de esta nueva situación que tenemos, a que juntamente adoremos al Señor. Hay un versículo de memoria que nosotros aprendimos en el curso de vida discipular, ese precioso curso de vida discipular, y que tiene que ver en esta noche también con el estudio bíblico, pero asimismo nos sirve para que podamos tener esa certeza de quién vive en nosotros. Somos creyentes en Cristo, porque Él nos salvó, nos rescató, y porque Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchos diríamos, pero ¿cómo si Él está sentado a la diestra de Dios Padre? Él dijo en Juan 14 que nos enviaría la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y eso hace que también, de una manera, al citar este versículo de memoria, Gálatas 2:20, y de memoria es que lo cito, y es un versículo que se me ha quedado clavado en mi corazón, en mi mente, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto ha hecho que nosotros seamos libres del pecado, porque esto ha hecho que por la fe en esta declaración, en este hecho real, nosotros tengamos el Espíritu Santo de nuestro Dios y vivamos, a pesar de estar todavía en este cuerpo mortal, vivamos siendo transformados día en día, de gloria en gloria, porque Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo, que Él lo envió por creer en Él. Y eso hace posible de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta tarde nosotros podamos inclinarnos en su presencia, alabarle, adorarle y interceder, pedir, clamar, porque es hoy un culto de oración, un culto especial de oración, porque el Señor está aquí con nosotros y con los hermanos que están allí en el Zoom. Padre Celestial, inclinando a ti, oh Señor, nuestro rostro, te damos las gracias, oh Dios nuestro. Nos reunimos, Señor, una vez más en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque no hay otro medio, no hay otro camino para hacerlo, no hay otra persona que pueda hacerlo sino nuestro Dios mismo, por medio de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y gracias a Dios que sea de esa manera, porque podemos sentir y declarar
que es la mejor manera, que es perfecto hacerlo así, porque tú eres perfecto, nuestro Dios. Tú eres perfecto, Señor Jesús. Y así, Señor, en esta noche, en esta tarde, aquí en la iglesia, y en cada corazón y en cada hermano que está congregándose, así sea por estos medios, Señor, poder estar unidos en un mismo sentir y en un mismo Señor, en el Espíritu Santo de nuestro Dios que habita en cada creyente, y tener comunión los unos y los otros y poder orar juntos y poder alabar juntos como iglesia esta, sí, la iglesia cristiana evangélica de Recife, aquí en Lanzarote, primer testimonio cristiano evangélico que tú, Señor, levantaste por medio de obreros, por medio de misioneros que llegaron en su tiempo, y hoy en día, Señor, hay un remanente fiel, ovejas de tu prado, que quieren seguir, Señor, viviendo y llevando la iglesia hasta cuando tú vengas, Señor, a arrebatarla como tú has dicho, oh Dios Santo. Hoy, reunidos por ti, para ti y contigo, Dios Santo, y con los hermanos juntos, queremos decirte, te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, que son muchos, Señor. Nos esclaviza todavía el pecado porque todavía hay muchas cosas, Señor, que nos hacen que nosotros caigamos y te avergoncemos y que seamos, Señor, transgresores a causa muchas veces de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía o de nuestra injusticia o de nuestras iniquidades. A veces ofendemos no solamente a Dios, sino también a nuestros hermanos o incluso al mundo o a nosotros mismos. Y por eso, Señor, tú que conoces nuestro corazón, examínalo, Señor, y purifícalo, Señor. Y al purificarlo te damos las gracias porque podemos decirte, Señor, lo sentimos, lo siento, Señor. Te pido perdón de corazón y tú que me conoces, Señor, te doy gracias porque me humillo delante de ti y te digo, Señor, me siento perdonado porque tú has puesto arrepentimiento en mi corazón, oh Dios Santo. Aquí estamos, Señor, unos cuantos de tus hijos, porque queremos adorarte y alabarte con todo nuestro corazón. Y unos cuantos de tus hijos, Señor, queremos orar, interceder, clamar, rogar, pedir, porque es mucha, Señor, primeramente la acción de gracias, porque incluso hoy, en el día de hoy, Señor, 3 de septiembre del año 2020, podemos elaborar una lista donde podemos decirte gracias por esto, por lo uno, por lo otro, y lo haremos, Señor. Pero también, Señor, y que tú lo sabes, y que está en tus manos, y que tú tienes la mejor respuesta, pero te gusta escuchar de tus hijos que digamos, Señor, te necesitamos, ayúdanos con esto, aquello, con tal hermano, con tal persona, por todo, Dios Santo. Aquí está, Señor, la iglesia local con su carta de oración de nuestra iglesia local. En tus manos encomendamos todo, Señor. Y tu palabra, que se abre una vez más, que se lee una vez más, pero para ser enseñada por medio del estudio bíblico, Dios Santo. Gracias por todos mis hermanos que están en sus hogares. Gracias por mis hermanos que me acompañan aquí, Señor, en este templo, Señor, en este lugar, por Elkin, Señor, anciano de nuestra iglesia, por Franklin, Señor, quien trabaja allí, Señor, como un diácono, como un obrero en ese sonido, llevando la imagen también para los hermanos por medio de estos medios. Por Reinaldo, que vive también aquí en este lugar. Oh Dios Santo, te alabamos, te adoramos y bendecimos tu santo y bendito nombre, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay un nombre más alto en el cual podamos decir, es por medio de Jesús. A ti, Jesús, sea todo el honor y toda la gloria. En tu nombre precioso, Señor, diciéndote, amén. Pues mis hermanos, a su nombre que decimos, gloria. Amén. Pues vamos a cantarlo, ¿les parece? Allí en sus hogares van a escuchar cada una de las alabanzas. Hoy los invito, estaba hablando con Franklin al principio, que si quieren orar en casa y puede quedar esa oración registrada allí, háganlo. Y lo pueden levantar la mano ahí a Franklin. Franklin es el que me ayuda. Y podemos aquí, al decirlo,
Van a ver luego las listas, los motivos, y si desde casa quieren orar, Él les va a dar paso en esos micrófonos. Y hermano, te animo a que desde casa también lo hagas orando. Pero por lo pronto vamos a escuchar estas alabanzas que ha preparado el grupo de alabanza de nuestra iglesia local, nuestros hermanos. Jesús, que dirige todo, estos instrumentistas y toda la iglesia, que es la coral, toda la iglesia es la coral, cantando juntos en esta noche, por ejemplo, este primer himno, este primer cántico, a su nombre gloria, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie y empezamos a alabar juntos a nuestro Señor, ¿les parece? Amén, gloria a Dios. Activo el micrófono porque no quiero entorpecerla ahí porque queda la voz de Jesús y los hermanos cantando en casa y mejor que sea una. Pero también les aclaro, si no me ven con la mascarilla porque los hermanos están aquí casi como a 6 o 7 metros de distancia, entonces me permite un poquito porque, como decíamos entre Elkin y yo, nos asfixia la verdad, pero bueno, cuando hay que hacerlo, pero cuando hay una distancia considerable, nos da esa libertad de poder hacerlo. Vamos a tener muchas acciones de gracias y yo creo que lo podemos estar viendo ahí mientras Franklin comparte pantalla. Por ejemplo, dar gracias porque no solamente pues nació Mariño, que es el bebé de Amisa, sino que está bien cuidado por Dios, está fuerte y el Señor está cuidando esta familia. Angelita ya está en casa, ¿vale? Nuestro Señor la está cuidando y muy bien, igual junto con su esposo Tomás, están siendo muy bien cuidados por el Señor. Amén. Mi madre, Deji, vale, da gracias por las oraciones de los hermanos y tuvo una cita con el cirujano cardiovascular este miércoles y la verdad que le fue bien porque mi madre pues tiene una serie de venas varices bastante que le causan dolor, más el tema de la rodilla, pero con el vascular pues le fue bien y le ha enviado un tratamiento y ella claro que se lo va a empezar a hacer
agradece las oraciones de los hermanos. Mi padre ya también en casa, recuerden que él había estado en el hospital, pero desde la semana pasada pues le dieron el alta, fue un golpe de calor, pero gracias a Dios ahora ya pues les han puesto en preferente con el cardiólogo. Lo que pasa es que ahora como que dicen, entre comillas, están escaseando los cardiólogos porque que los reservan para el tema del coronavirus, eso nos dijeron, ¿vale? Pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Gracias a Dios porque a pesar del rebrote y la suspensión de los cultos presenciales, como les comentaba al principio, y de una manera temporal, una medida temporal, Señor, tú cuidas la iglesia y podemos seguir realizando cultos aunque sea de una manera telemática. Esta es una muestra de ellos y en vivo y en directo, la verdad que sí. Y nos da gozo y el Señor es el que nos da esas estrategias y nos da los recursos a través de las ofrendas de los hermanos, el mantenimiento de la iglesia en todo aspecto. Gracias al Señor, Él suple y creemos que suple hacia nosotros abundantemente. Elkin muy agradecido porque le han hecho fijo en la empresa donde él trabaja y la verdad que como hablábamos él y yo le decía, él es un milagro, Elkin, porque sobre todo en estos tiempos tan difíciles, lo que están haciendo es ERTE para aquí para allá, recortes, pero gracias al Señor nuestro hermano ha sido bendecido en ello. Reinaldo, muy agradecido porque su hermano gemelo, Renato, que vive allá en Brasil, ha vuelto al Señor, a los caminos y a la casa de nuestro Señor, al hogar de nuestro Padre Celestial. Aquí también, porque aquí tenemos un hogar que es la iglesia del Señor, que la iglesia es más que estar aquí en un lugar determinado, pero es el rebaño del Señor que Él tiene en la tierra caminando hacia la Canaán celestial. Hoy se duplicó la pantalla de anuncios de acción de gracias. La verdad me dio un gozo cuando yo dije, mira, ya no me caben. Y qué alegría, mira, es verdad, mira. ¿Sí? Brenda agradece haber dado negativo en la PCR junto con todos los del Centro de Ancianos de Tía donde ella trabaja. Vale, y esto es una bendición y un gozo y una alegría. También Grace, recuerden que yo lo había compartido en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Y el bebé Ian, a ellos les hicieron su PCR y tal, y la señora para la que ella cuida, que se llama Sensa, los tres han dado de momento negativo en los PCR, ¿vale? Mariana feliz porque su hija Larissa, con 5 meses de embarazo, le han comunicado que Dios mediante tendrá una niña. ¿Ven? Gracias por el mensaje hoy de María José, desde Portugal. ¿Quién no se alegró de ver ese mensaje de María José? La verdad que me gustó mucho, se lo agradecí a Ana, porque Ana está visitando a su madre allá en Portugal, y María José, vale, había tenido una caída, ¿vale? Me han dicho que no, que tal, no lo dijera mucho, pero sí, había tenido una caída, no fue grave, pero es lo que suele ocurrir entre nuestros mayores por X y motivo, y está muy recuperada María José, la verdad que sí, nos manda besos, abrazos, recuerdos. Ya lo han podido ver, ¿qué les digo yo que no hayan podido ver allí en ese vídeo? Gracias, hermanos y hermanas de ISEA, por su generosidad al ofrendar para las ayudas a las familias necesitadas de nuestra iglesia en este mes de septiembre. 4 familias hemos podido ayudarles y a su vez las 4 familias agradecen, ¿vale? Que entre los hermanos podamos ayudarnos de esa manera. Amén. Chari se recupera muy bien de sus últimas intervenciones. Recuerden la operación que tuvo de los ojos y la intervención del riñón, esa piedra que tenía. Ella está ahí recuperando bien, gracias a Dios. Si hay algún otro motivo más que en casa, allí, los hermanos quieran compartir o los hermanos que están aquí, pues quieren decir, pues bienvenidos. Y si no, pues vamos a orar, ¿vale? Y aquí pues quiero pedirle a Reinaldo mismo, ¿vale?, que eleve esa oración de gratitud y vamos a escuchar esa oración y todos juntos vamos a decir amén, amén, porque el Señor guía cada oración en nuestros corazones. Ahí tenemos esas acciones de gracias, pues vamos a orar al Señor. Amén, oramos así. Reinaldo.
Amén, gloria a Dios. Recordar entonces el animarnos a que sigamos contribuyendo, y es un motivo de gratitud, de que podamos tener trabajos también, que podamos allí apoyar la cesta de nuestra iglesia. Y hay una forma, ¿vale? Ahora no podemos traer los alimentos a la iglesia, pero podemos contribuir dando un poquito, mucho, y a través de las ofrendas que se pueden hacer también por medios telemáticos, sacar una partida para poder comprar bonos alimentarios, etcétera, etcétera. Hablen con el consejo de la iglesia, es decir, con el pastor y con el anciano, y por supuesto que hay formas en que podamos recibir esas ofrendas, especialmente para el Operación Kilo. Y Operación Kilo es ayudar, y especialmente en estos tiempos de pandemia, a familias, ¿vale?, de nuestra iglesia, porque primeramente los de la familia, los de la fe, nuestros hermanos. Amén. Y también incluso hay a veces hasta para algunas personas que externamente nos han pedido. Vamos a alabar al Señor a través del cántico en esta noche. Vamos a decirle: yo te sirvo porque te amo. Amén. Cantemos al Señor. Micrófono. ¿Tampoco me están escuchando a mí? Pero en casa sí. Pero bueno, se nos ha presentado, y es en directo, por eso por aquí estamos en directo, se nos ha presentado un pequeño problema, pero realmente los afectados somos nosotros. Es decir, los 4 que estamos aquí no estamos pudiendo escuchar la alabanza en directo. Pues vamos a intentar escucharla en el ordenador, mientras los hermanos en casa estén, por así decirlo, alabando al Señor, se está escuchando ahí. Pues bueno, es algo que podemos solucionar ya luego con más detalle. Pues vamos a mirar a ver qué pasa. Creo que tampoco se está escuchando el micrófono aquí internamente, me parece que no, ¿vale? Ajá, algún botón seguro que nos ha movido, pero mientras en casa estén escuchando tanto la predicación como el tema de la alabanza, pues gloria a Dios por ello. Es un fallo técnico que tenemos, pero vamos a seguir alabando juntos al Señor, hermanos. ¿Os parece? Muy bien.
Pues vamos a mirar a ver, vamos a pasar al estudio de la palabra, ¿vale? ¿Los hermanos escuchan bien en casa? Bueno, aquí pues yo intento hablar fuerte, ¿vale? Yo intento hablar fuerte para que me escuchen, y si en casa me escuchan y en casa escuchan las alabanzas, pues no hay problema. ¿Os parece? Bueno, muy bien. Hermanos, los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Ya lo compartía con un versículo de memoria al principio, que hablaba de esa certeza de que Cristo está en nuestras vidas. Y ese versículo de memoria es casi al final del capítulo número 2, el que precisamente vamos hoy a ver. Es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el versículo de memoria, ¿vale? Pero realmente hemos llegado ya en este estudio bíblico de los jueves. Recuerden que estamos estudiando el género epistolar y específicamente las cartas del apóstol Pablo, que es un total de 13 cartas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y en este caso, pues viene lo que se llama el tema de la corrección. Y es un tema muy, muy doctrinal, especialmente sobre la doctrina de la gracia, que es tan importante para nuestras vidas como creyentes en Cristo y como iglesia del Señor, ¿vale? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿vale? Y recuerden que esta carta, que consta de 6 capítulos, se divide en 3 partes, ¿no? La primera parte está tratando sobre el tema personal, es casi que una defensa que está haciendo el apóstol Pablo, especialmente acerca de su llamado, del ministerio que le ha dado el Señor como apóstol a los gentiles, ¿vale? El libro de los Hechos nos cuenta en la historia de la iglesia realmente en qué consisten estas dos, por así decirlo, estos dos grupos de lo que se compone la iglesia, ¿vale? Uno es el primer llamado que hizo nuestro Dios al formar primeramente una familia a través del pacto que hizo con Abraham, y que le dijo que de él haría tendría un hijo, y de ese hijo pues está esa familia, y se formaría un pueblo, y se formaría luego una nación, y que esa nación, ese pueblo, le sería de testimonio al mundo. Estamos hablando de Israel, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ya el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos habla de que cumpliría la promesa de un Salvador, ¿vale? Y la formación de un nuevo pueblo hacia lo que se llama la salvación a los gentiles. Romanos, que es una carta que ya vimos, nos hablaba también de eso, acerca de: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación del judío primeramente y luego los gentiles. Entonces hay una distinción, y así también ocurre con con el libro de los Hechos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10 nos está mostrando lo que, basados en Hechos 1:8, dice: me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Entonces nos habla de un orden de nuestro Dios, ¿vale? Entonces Pablo es ese apóstol, sin ser de los 12, ¿vale? Porque siempre se ha dicho, no, que realmente él es el apóstol número 12, pero no. La Biblia nos dice que ellos, al faltar el que realmente no era, porque era un falso, y se iba a completar el número después de la perfección de la iglesia, estamos hablando del día de Pentecostés, se nombraron 12, y que Pablo fue el apóstol a los gentiles
Pero luego viene una especie de disputa, una especie también de discriminación, pero no propiamente por el pueblo de Dios, sino por una secta, por así decirlo, que empezó a levantarse, y entonces le discutían a Pablo porque realmente los 12 son escogidos por el Señor, pero Pablo dice, no, pero es que a mí me escogió el Señor Jesucristo, y a mí se me reveló Él, y a mí se me presentó, yo ya lo vi. Es verdad que no vi al Jesús que vosotros visteis antes de la crucifixión, sino que lo vi ya después resucitado y glorificado, pero se me presentó a mí y lo vi. Entonces él empieza a defender todo eso, y con todo esto se empieza a atacar un punto doctrinal muy importante que se llama la gracia. Y eso es lo que está haciendo, pues, la carta de los Gálatas. Ya habíamos hablado de una introducción, ya habíamos hablado del capítulo número 1 y hoy nos encontramos en el capítulo número 2. Bien, continuamos con el estudio bíblico de los días jueves. Vamos a empezar haciendo lectura del capítulo número 2 del libro de Gálatas. Nos encontramos entonces en este estudio bíblico de las cartas del apóstol Pablo, el género epistolar en el Nuevo Testamento. Carta a los Gálatas, que habla de la corrección en cuanto a la doctrina, nos presenta los problemas internos y externos también de la iglesia local, que compete también a todas las iglesias locales y de todas las generaciones. El capítulo número 2 dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni por un momento accedimos a someternos, es decir, a los falsos hermanos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a Pablo el ministerio a los gentiles y a Pedro el ministerio a los judíos. Versículo 8, abre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, tenía miedo de los judíos. ¿Vale? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el versículo de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Los dos primeros capítulos hablan de una situación personal y tiene que ver con la gracia y el Evangelio. Recuerden que está siendo atacada una doctrina fundamental de nuestra fe, que es la iglesia, que es la gracia. Es decir, que en la salvación hay que añadirle algo más. En el primer capítulo, Pablo demostró, como lo veíamos en la primera exposición que hicimos en el estudio bíblico, el evangelio que le había sido encomendado. No el suyo, sino el que le había sido encomendado. Tanto el evangelio a los judíos y tanto el evangelio a los gentiles es el mismo evangelio, pero distinta la forma de actuar. Y me explico. Le fue encomendado a Pedro y a los 12 apóstoles: me seréis testigos primeramente en Jerusalén, en Judea. Y le fue encomendado a Pablo: me seréis testigos en Samaria y hasta el último rincón de la tierra, es decir, a los gentiles. Aún así, hay un ligamento, porque tanto en la parte de transición, que es lo que compete a Samaria, y lo que compete al trabajo que están haciendo los 12 y el trabajo que está haciendo Pablo, así lo distinguió nuestro Dios. El Señor fue de una manera particular, formó un pueblo, como lo estábamos explicando. Entonces, y también él defiende ese apostolado que le dieron, no ser de los 12, sino declarado por el Señor Jesucristo apóstol de los gentiles. Entonces, tanto el evangelio que le fue encomendado, la predicación de ese evangelio, y tanto el apostolado vinieron de forma directa de Cristo, independientemente de los 12 apóstoles. Entonces, llegados a este punto, es natural que los lectores y que todo cristiano que está estudiando y escudriñando las Escrituras pregunten: entonces, ¿cuál fue la relación de Pablo con los 12 y la iglesia de Jerusalén? Y en este capítulo, entonces en el capítulo 2, es donde el apóstol Pablo responde a este interrogante. 1. Su evangelio fue aprobado por los 12 apóstoles. Y Pablo defiende su evangelio ante Pedro. Vale. Recuerda cómo empieza la lectura del capítulo número 2. Dice que Pablo, 14 años después de su visita a Jerusalén, regresa a la ciudad santa, es decir, para asistir a una asamblea, a un concilio prácticamente, sobre el problema que se está generando allí, y el problema nada más ni nada menos que es la ley y la gracia, ¿vale? Y la conclusión de ese asunto, de ese problema, de esa situación, fue que los líderes de la iglesia acordaron que el mensaje y el ministerio de Pablo venían de Dios y que él debía entonces ministrar a los gentiles. Gentiles significa todo aquel que no es judío, de sangre, de nacionalidad, judío. Nosotros no somos judíos, ¿vale? De una manera espiritual, pero aquí esto no se espiritualiza. O sea, sé judío porque sé judío, ¿vale? O eres un hijo de un judío, naces en la nación de Israel, del pueblo del Antiguo Testamento. Y ese trabajo entonces hacia los no judíos, es decir, hacia los gentiles, es el que se le comenda al apóstol Pablo, mientras que el apóstol Pedro, es decir, como puntal, como cabeza de los 12, es el que
liderando junto con los 12, ministran a los judíos, ¿vale? En el versículo 8, lo leíamos, Pablo cuidadosamente destaca que el mismo Espíritu Santo que obraba tanto en él, obraba también en Pedro, ¿vale? Ambos tenían el mismo mensaje y el mismo espíritu, pero eran responsables de diferentes esferas de ministerio, ¿vale? El libro de los Hechos lo amplía, lo detalla muy bien. Las cartas del apóstol Pablo, e incluso más adelante en las mismas cartas del apóstol Pedro, él lo reconoce, él madura en eso, él crece en eso, ¿vale? Y Pablo aquí, incluso en el versículo 6, lo endosa, lo certifica que esto es bueno y que es agradable y que es certificado por nuestro Dios. Pablo habría entonces preservado la verdad del Evangelio e incluso de las mentiras del enemigo, ¿vale? Nótese que él desenmascara unos falsos hermanos que en verdad no se habían convertido y que no dejaban de ser judíos, pero que eran instrumentos del diablo, ¿vale? Recuerden, no por escandalizarnos, Jesús llega a llamar incluso a los fariseos sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Y entonces Pablo también detecta esto en la naciente iglesia, en la iglesia primitiva, pero especialmente aquí en las iglesias de Galacia. E incluso lo tiene que defender ante un líder que es el apóstol Pedro. Y miremos por qué y las razones que explican y que están detalladas en la lectura, ¿vale? Entonces es en los versículos del 1 al 10 donde Pablo dice y demuestra que el evangelio que él predica fue aprobado por los apóstoles, pero que fue dado directamente por nuestro Dios en la revelación que ya todos nosotros conocemos. Cuando camino a Damasco, el Señor se le aparece, ¿sí? Se le presenta cara a cara, ¿sí? Resucitado de verdad, pero se le presenta cara a cara. Situación que es específica, situación que es muy particular, que es muy personal, que es muy especial, que Dios lo utilizó porque lo escogió a él. Y todos no podemos ser hoy en día Pablo, y todo yendo por el camino a Damasco, y entonces a mí se me presenta y se me revela y tengo una profecía nueva, una revelación nueva, ¿vale? En los versículos del 11 al 21, Pablo hace lo correcto al ignorar las oposiciones espirituales. Entonces ahí empieza a defender su evangelio y lo hace ante el puntal, ante el cabeza, que es Pedro, ¿vale? Y también enfrenta a aquellos falsos hermanos, porque se llegan a llamar hermanos, pero que no son hermanos, ¿vale? Entonces allí él, en el versículo 6, dice que él hace lo correcto al ignorar las posiciones espirituales de la gente que se menciona en este versículo. Incluso los mejores líderes pueden equivocarse, dice el estudio de Warren Wilby en el libro Libros en Cristo, que es un comentario bíblico de esta epístola, ¿vale? Y él ahí incluso llega a tener una parte triste, ¿no? Con respecto a la actitud que toma Bernabé. O sea, Bernabé llega a estar tan confuso que Bernabé, incluso siendo lo que es, llega a tener tendencia por Pedro, ¿vale? Y después de esa reunión en Jerusalén, recuerden que el libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 15, narra de este problema y cómo de verdad lo resuelven, porque Dios lo resuelve. Es Dios quien interviene, pero el apóstol Pablo sabe hablar con las palabras del Señor y con el Espíritu del Señor, ¿vale? Pedro visitó la iglesia gentil de Antioquía, donde Pablo y Bernabé todavía ministraban allí en Hechos 15. Y en Hechos 10, Dios le había revelado claramente al apóstol Pedro que ningún alimento y ninguna persona era inmunda, pero el apóstol cae de nuevo en el legalismo, ¿vale? Gálatas habla muy bien del legalismo, habla muy bien de que hay un problema fuerte y uno es el legalismo, el fariseísmo, ¿vale? El incluso hoy en día ser aparentemente muy religioso, ¿vale? Y que eso es por llevar una vida muy a los fariseos, pero en la modernidad del cristianismo, pero metido dentro de la religiosidad que
así entonces es que nosotros tenemos que caminar, casi que la ley. Y la Biblia nos enseña que cuando esto se pervierte es una secta. Los sabatistas, los jehovistas, los mormonitas, y los que se van al extremo, cosechas, iglesias de profecías, iglesias del feminismo, iglesias incluso de el arco iris, del orgullo libres, la libertad tanto que yo puedo seguir siendo lo que soy, pero que como yo amo a Cristo, pero no abandono mi homosexualismo, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando vino por primera vez a Antioquía, Pedro se reunía con los gentiles y comía con ellos, pero después que algunos visitantes vinieron de Jerusalén, se apartó y levantó de nuevo sus antiguas barreras judías. ¿Vale? Ese era un lastre que tenía el apóstol Pedro, aún en la naciente iglesia primitiva, ¿vale? Y Pablo lo reprende, así es, ¿vale? Pero lo reprende con la autoridad de parte de nuestro Dios. Incluso, como dice el versículo 13, Bernabé llega a caer en esa trampa, ¿vale? Para Pablo tiene que haber sido doloroso humanamente, sí, triste, sí, claro. Recuerden quién era Bernabé y qué representaba Bernabé para el apóstol Pablo. Y asombra a su compañero misionero Pablo, ¿vale? La razón, el temor. Y el temor a los hombres. Porque el temor del hombre pone lazo, esclaviza. Pedro y Bernabé no estaban andando rectamente, les dice en la cara. Lo que creemos determina cómo Bernabé y cómo Pedro hacia nosotros, cómo nos comportamos, qué actitud tenemos. Y debido a que Pedro y Bernabé estaban confusos en cuanto a la verdad espiritual, no podían andar en línea recta. La verdad del Evangelio no es algo para que la defendamos, sino algo para que lo practiquemos. ¿Vale? En los versículos del 14 al 21 encontramos un resumen de esa reprensión que Pablo le hace a Pedro, ¿vale? Y creo que fue fuerte, ¿vale? Creo que fue fuerte. Aquí ya dicen uno, bueno, cada uno va a interpretar la tonalidad o cada uno va a interpretar las líneas, pero la verdad que yo me pongo en la piel de Pablo en el sentido de hablar de esa manera, no es fácil, ¿vale? No es fácil. Sin duda Pablo dijo más que esto, pero el siguiente sumario define bien la cuestión. ¿Tú eres judío? Le dijo Pablo a Pedro, pero solía vivir como los gentiles y le llega a llamar hipócrita, ¿vale? Solía vivir como los gentiles sin barreras entre él con los gentiles e incluso con otros cristianos. Ahora quieres que los gentiles vivan como judíos, haciendo lo que ni siquiera tú mismo haces. En nosotros, en los versículos del 15 al 17, se refiere, por supuesto, a los judíos. ¿Vale? Bien, en Hechos 15 se dice que esa conferencia, ahí se resuelve el tema, ¿vale? Y el relato ahí es muy importante en esa conferencia. Recuerden que Pablo se reunió en privado con los líderes, ¿vale? Pero no porque sintiera temor de que su mensaje estuviera equivocado. Sabía que su mensaje era el correcto porque había venido de Jesús. Más bien, se reunió de esa manera para dejar fuera a los espías, ¿vale? Y evitar cualquier desacuerdo abierto que solo hubiera añadido, como decimos en mi país, leña al fuego. ¿Vale? Tito iba con Pablo y siendo gentil no estaba circuncidado. De acuerdo a los judaizantes, Tito ni siquiera era salvo, de acuerdo a eso, ¿vale? Pero los líderes de la iglesia no exigieron que Tito se circuncidara. De modo que, concluye Pablo, esto prueba que la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación, ¿vale? Había falsos hermanos allí, personas que querían privarles a los creyentes de la gloriosa libertad que tenían en Cristo. Esta secta metida dentro de la iglesia de no trigo, sino cizaña, disfrazados de hermanos porque no eran creyentes. Él no lo llama
hermanos, lo llama falsos hermanos, ¿vale? Tiene que haber exigido muy fuertemente. A lo mejor eran notables, poderosos, ricos, y estaban condicionando a tanto a Pedro especialmente, y sabían cómo hacerlo, porque sabían que iban directamente a Pedro como líder de los 12. Incluso dice allí la palabra que Bernabé es arrastrado por, por esta fuerte contracorriente contra la verdad del Evangelio, ¿vale? El grupo se dividió ahí en las iglesias de Galacia. Algunos estaban por el legalismo, otros por la libertad. Otros incluso, como en el caso de Corintios, pero esto es otro tema, pero también es lo que vivimos hoy en día, se van al extremo. Entonces, ¿cuál es el punto medio y el punto de verdadero equilibrio? Cristo llega a decir al apóstol Pablo. Algunos se fueron más allá y otros se cerraron con el legalismo, le añadieron, ¿vale? Incluso algunos más por un compromiso entre las dos cosas. La iglesia de hoy todavía está dividida en ese sentido y se infiltran en las iglesias para condicionar las iglesias y pervertir la sana doctrina. Y en esto hay que presentar defensa porque la carta a los Gálatas está puesta allí, vivida allí como un modelo. Todas ellas, todo lo que está escrito en la Biblia está puesto en ese sentido. ¿Vale? Las iglesias de hoy todavía, no toda la iglesia, pero algunos sectores, algunos infiltrados, algunos incluso falsos hermanos, enseñan que la salvación mediante los ritos es el acompañamiento ideal para la gracia y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Otros insisten que en una mezcla de la ley y de la gracia, pero recuerden que la minoría, el remanente fiel, la manada pequeña, ¿vale?, se aferra al evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pablo, ¿vale? La salvación no quiere decir que los gentiles se han convertido en judíos, sino que los judíos tienen que descender al nivel de los gentiles condenados. Somos justificados, es decir, recibimos una posición correcta ante Dios, porque estamos caídos, ¿vale? Y somos justificados, es decir, somos levantados por la fe en Jesucristo, que es la conclusión que da Pablo aquí en este capítulo 2. Las obras de la ley nunca justificarán a ningún hombre. ¿Fue salvo algún judío alguna vez por guardar la ley? Recuerda lo que le enseñó Jesús al joven rico. ¿Vale? Recuerda lo que le enseñó Jesús a Nicodemo. Y recuerda lo que le enseña Jesús a los 12. Y recuerda lo que le enseña Jesús al apóstol Pablo. ¿Vale? Regresar a la ley es negar la obra de Cristo en la cruz. ¿Vale? Ni Gálatas, ni Hechos anotan la respuesta de Pedro cuando el apóstol Pablo le reprende. Pero sabemos que la reprensión de Pablo logra su propósito. Para decir verdad, una de las últimas escritos que tiene el apóstol Pedro en sus cartas, escribe de que los creyentes deben leer las cartas de Pablo, aun cuando algunas son difíciles de entender, llega a decir en una manera, dice, y tienen que hacerlas para hallar la verdad de Dios respecto a esta edad presente, respecto a el ministerio a los gentiles. Un cristiano no es alguien que intenta obedecer una ley externa. Un cristiano es alguien que tiene dentro de sí al Cristo vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Un cristiano entonces es alguien que tiene dentro de sí al Cristo vivo. Por fe estoy unido a Cristo para siempre. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Cristo vive su vida por medio de mí conforme ando por fe, no por vista. Y si anduviera por vista, esa mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Esta es la vida cristiana. No es un conjunto de reglas y regulaciones. Regresar a la ley es frustrar, es decir, vaciar
la gracia de Dios. Si la ley es el camino de Dios para la salvación, Cristo murió en vano. No hay que añadirle a la fe la religiosidad de otro ídolo más. Estamos hablando del marianismo. No hay que añadirle a la fe el sabatismo. No hay que añadirle a la fe la práctica de una serie de rituales judíos. No hay que añadirle a la fe más libros, porque solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesús, para darle solamente la gloria a Dios. Ni mormonitas, ni jehovitas, ni teologías de prosperidad, ni neopentecostalismo. Y no es que esté juzgándolas, no. Pero es evidente lo que no es, no es. Y la falsedad es evidente y la falsedad la registra la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si la ley es el camino de Dios para la salvación, entonces Cristo murió en vano. Pero no es así, ¿vale? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo seguimos a Él. Y Él nos enseña, sin dejar de hablar de la religión y la verdadera iglesia. Y Él es el Señor de la iglesia. Y Él es el pastor de la iglesia. Obedezcámosle a Él y dejémonos entregar por Él. Pero existe un orden dentro de la iglesia y Él ha delegado eso. Y sigue siendo presente y estando presente por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, vamos a alabar juntos al Señor y vamos a escuchar esta preciosa alabanza que vosotros vais a escuchar allí en cada uno de nuestros hogares y nosotros aquí también en la iglesia, que se llama Cansado del Camino, sediento de ti. Una hermana de la iglesia que forma parte del grupo de alabanza, pues lo ha tocado, lo ha cantado y nosotros cantaremos con el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Así que Franklin nos dice cuándo podemos hacerlo. Amén. La lucha ha ganado mi hermano.
botón porque de pronto el botón puede ser el que esté generando esa corriente tan fuerte hacia la mesa, puede ser. Pero también quería estar un poquito aislado para que se escuche bien el grupo de alabanza que lo ha preparado con vocal y todo. Está puesta la pantalla porque empezamos ya a mencionar los motivos de oración, algunos anuncios, especialmente porque el próximo domingo, Dios mediante, como dice allí, que es 6 de septiembre, en el culto de la mañana, pues queremos celebrar la Cena del Señor. Prepárate primero nuestros corazones, en espíritu y en verdad. Vengamos también entonces desde nuestros hogares, pues teniendo aquí la copita y el mosto, el zumo de la vid y un trozo de pan allí en nuestros hogares, para que junto con los hermanos que emitimos el culto aquí en el templo en directo, pues celebremos la mesa del Señor después de la predicación de la palabra. Es un motivo de oración, recordar que lo estamos haciendo por estos tiempos cada mes, ¿vale? Es también realizable y posible hacerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, en estos tiempos, pues la Cena del Señor, primer domingo de cada mes, lo estamos celebrando de esa manera. Recuerden este texto bíblico, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 32. Y si queremos indagar más, todos los evangelios, especialmente los trípticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, nos hablan de la Cena del Señor en los pasajes del Evangelio, ¿vale? El COVID-19, lo que está ocurriendo, y especialmente en nuestro caso en Lanzarote, ver las noticias, hoy compartí alguna de ellas, pues que está afectando el tema a puerta de entrar a los colegios a estudiar. Veíamos como la consejera de Educación del gobierno de Canarias, especialmente para Lanzarote y Gran Canaria, se lo están planteando, pensando, estudiando. O sea, el día a día que tenemos que estar en ello. Orar porque están aumentando los números de contagiados en Lanzarote, ¿vale? Medidas de precaución y prevención, pensando en este caso en nuestra iglesia, porque veíamos también la noticia de que el Cabildo está hablando específicamente, el Cabildo de Lanzarote, porque es muy posible que en 2 iglesias, eso es lo que se dice por ahí, han habido contagios en 2 iglesias cristianas evangélicas, porque hablaba de esa manera, ¿vale? Entonces, nuestra iglesia de momento, sabemos del decreto de suspensión por 15 días de todo evento y reunión de más de 10 personas, incluyendo los lugares de culto. Entonces, hemos querido estar tranquilos, obedientes, realizarlo de esta manera y la verdad que nos sentimos en tranquilidad y en paz, nos protegemos, obedecemos, seguimos llevando la palabra del Señor. Orar porque especialmente en nuestra comunidad el tema del regreso escolar, pues, ¿qué es lo que se ve? Inseguridad, caos, falta de criterio, de orden. Pues vamos a orar por nuestros escolares, ¿vale? Sean los pequeños, sean un poquito los más grandes, los de infantil, los de primaria, sean los estudiantes de las universidades, los estudiantes de los institutos, ¿vale? Orar por los maestros en general, por los profesores en general, etcétera, etcétera. Incluso por los que trabajan en los colegios de limpieza, el de mantenimiento, todos, ¿vale? Pero en sí estamos orando por todos los hermanos que están saliendo a trabajar en esta pandemia, ¿vale? Este es un motivo de oración. Así que los animo a que oremos por ello. Igualmente, en la carta de oración de nuestra iglesia local, en las peticiones, seguir clamando por la salud de nuestro hermano José. Anoche, nuevamente a la madrugada, 1 de la mañana, Mari Carmen nos enviaba la noticia de que tuvo que ingresarlo nuevamente a José por urgencias sobre esa hora. Fue regresado a casa sobre las 4. Se le incrementó el dolor, ¿vale? Porque pues le han bajado el tema de los calmantes, porque le están poniendo mucha cantidad y dosis muy altas. Y esto puede tener contraindicaciones serias, su riñón, ciertos órganos, en fin. Le van a hacer una resonancia, Dios mediante, mañana en San Roque. Y él tiene varias pruebas la siguiente semana, el día 9, el día 10 y el día 18 de septiembre. Elisa también está pidiendo por su padre Bartolomé, tiene problemas de salud en la próstata, hoy lo vio el médico y entonces van a empezar a hacerle una serie de pruebas, ¿vale? Hoy tuvo esa cita, pero para continuarle las pruebas y el tratamiento que se debe generar, a ver en qué estado se encuentra esa próstata, en fin. Mariana Botezán, seguimos orando por esas citas que él tiene pendiente,
que son de trauma, reuma, y siempre se me olvida la última, pero yo sé que cada uno de nosotros sabe cuál es. Y Mariana nos compartía la semana pasada, o el domingo creo que fue, está pidiendo por una amiga suya, creo que es una vecina del antiguo barrio donde yo vivía, que se llama Conchi, que tiene cáncer de mama. Vamos a apoyar a nuestra hermana. Isidro nos ha pedido que oremos. Hoy tenía una intervención porque tiene unos tapones en los oídos, a lo mejor le van a hacer un lavado, una intervención, qué sé yo, pero él nos pedía oración. Entonces recordar esta primera parte de las oraciones, yo los animo a que oremos por ello. Quiero pedirle a nuestro hermano Elkin que ore por José, que ore por el padre de Elisa, ore por esta situación que mencionábamos aquí anteriormente, los casos, en fin, lo que acabamos de mencionar. Y en nuestros hogares, pues todos también estamos atentos a la oración y juntos decimos amén. Y luego, pues vamos a mirar el siguiente apartado en el cual estamos allí orando. Vamos a orar por esta primera parte. Yo voy intercalando un poquito la pantalla para que nuestro hermano pueda tener allí ese punto de referencia. ¿Amén? Podemos empezar por esta primera parte y la segunda parte que está aquí, que lo he acabado de leer. Vamos a orar, ¿vale? Vamos a entrar ya en esta media hora que nos queda para orar contundentemente, ¿vale? Orar fuertemente a nuestro Dios, y no porque vayamos a removerle a Él nada, sino que por el contrario, somos exhortados a orar más y más y más cada día, tanto en lo individual como en la iglesia. Se nos ha afectado ahora aquí hacerlo de manera presencial, pero seguimos siendo iglesia. Reunámonos. Qué bonito sería que aún en casa, si los hermanos tenían la costumbre de venir, estaban viniendo alrededor, llenaban. Bueno, el culto de oración no tanto, y ahí hay que dar un poquito de remesón a cada uno de nosotros todos, para que por favor, esta es una parte muy importante, e incluso es un motivo de oración, orar para que vengan a orar. ¿Ah? Pero esto es algo como tan universal, pero no nos vamos a quedar en, porque es universal, entonces no vamos a hablar aquí en la iglesia en lo que compete aquí. Claro que sí. Pues vamos a orar, Dios mediante. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Elkin que nos dirija en oración. Amén. Sea el Señor, gloria a Dios. Recordar que en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, y realmente es así, lo pueden mirar, lo estamos dedicando realmente a informar motivos de oración y a informar noticias exactas que tienen que ver con nuestra iglesia, y los invito a que ahí también estemos atentos, sobre todo ahora que estamos no pudiendo venir de una manera presencial, a que estemos enterados, y ahí nos podemos enterar. Yo trato de informarlo en la medida de lo posible, casi todo allí, y podemos ahí estar enterados de todo, cada uno de estos motivos, es decir, en la vida nuestra y en lo que nos afecta para bien, o no digo para mal, sino en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad o en la angustia, ¿vale? Estar allí, y de eso se trata. Allí estamos. Esto ya es una invitación voluntaria, de que ya en nuestros hogares especialmente, y partió básicamente de Jesús, cuando en una noche Él dijo que dobláramos rodillas, y la verdad yo lo hago en 5 minutos, ¿vale? Me arrodillo a esa hora, propuse a las 10 como para que todos estuviéramos allí en un mismo horario, clamando por nuestro hermano José, como estaba ahora precisamente orando nuestro hermano Emily. Quiero invitar desde ya, y le pueden levantar la mano allí, a Franklin, los siguientes motivos de oración, y puede orar. Él les abre el micrófono, incluso al abrir el altavoz del móvil aquí que él tiene allí, me enseñó que lo podíamos escuchar aquí en la iglesia. Entonces, a que ore el hermano o la hermana que esté allí en casa y pueda orar por esto, para que todos digamos amén al Señor.
Isabel, nuestra hermana, que últimamente se ha quedado con nosotros, pero está teniendo ahora una situación un poquito difícil de salud y su cirujano le ha mandado un tratamiento. Ellos estaban viniendo, es decir, su hermana, su familia, a que sigamos clamando por la salud de Isabel, ¿vale? Yo creo que muchos ya la distinguimos, ¿vale? Y oremos por ella. Seguimos orando por nuestra hermana Auri. Recuerden que ella tiene molestias. Yo cuando digo brazo, no, pero realmente es en el hombro. A ella le está doliendo aquí esta parte y lleva dolores fuertes, ya ha ido en incremento, etcétera. Seguimos teniendo esta familia, es decir, sus hijas. Recordamos siempre la salud de nuestra hermana Noelia, su enfermedad que sabemos. Otra petición que nos pide nuestra hermana Auri es de orar por Marta, su hija que trabaja en Barcelona, ¿vale? Por su estado de ánimo, por todas estas cosas. Recuerden también allí a nuestra hermana Lucy. Ella casi que sí, en verdad le han prohibido venir cuando estaba incluso el aforo, porque tiene su corazón muy delicado y es de muy alto riesgo, pero ella clama por sus nietos, que son Carlos de 10 años y Dylan de 6, y por el padre de estos chicos. La madre de ellos, hija de Lucy, pues se encuentra aquí en España. El padre de estos niños sigue afectado por el COVID, ¿vale? Está ahí llevándolo, ¿vale? Carmen igual, no he vuelto a tener noticias, pero lo tengo allí todavía. Que recuerden, su hermano Jorge pues está delicado de COVID y 2 sobrinas más están también con COVID, ¿vale? Vamos a orar por el familiar de Vanina, que nos pedía nuestra hermana Karina que oráramos por ello, que está en Argentina, es el suegro de su hermano de Vanina, ¿vale? Vamos a orar también por Faina, que es la sobrina de Auri, muy joven, con artritis, ¿vale? Y orando por Loli, la esposa de Ángel Sierra, que va a ser operada de su rodilla, Dios mediante, en el tiempo que tengan estimado. Así que le quiero pedir, ya Franklin me ha dicho que ¿quién va a orar, Franklin? Jesús va a orar. Entonces, Franklin nos hace escuchar. Los hermanos allá lo van a poder escuchar bien porque él está por Zoom y nosotros aquí también. Pues vamos a escuchar esa oración de nuestro hermano que ha escuchado atentamente estas peticiones y él comparte la pantalla también. Así que oramos al Señor. Amén. Jesús, puedes orar. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar contigo, Señor, y de poder orar y clamar a tu nombre, Señor. Sabemos que eres el Dios Todopoderoso, el único que eres capaz de cualquier cosa, porque tuyo es el poder y tuyo es la gloria, Señor. Por eso, Señor, clamamos en esta noche, Señor, por todos estos motivos de oración, Señor, y sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres el único que puedes hacer algo, Señor, porque tuyo es el poder, Padre Celestial. Oramos por Isabel, Señor, sabemos cuál es su situación, Señor, tú también sabes cuál es su situación de salud, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciéndola, Señor, cuidándola, dándole muchos ánimos, Señor, pero también te pedimos un milagro para su sanidad, Señor, para que tú seas, Padre Celestial, manifestándote como ese Dios todopoderoso que eres, Señor, pero que también eres un Dios que sana, Señor. Dice tu palabra que la oración del justo puede mucho y que también por la oración, Señor, muchos serán sanados. En esta noche, Señor, oramos con fe por la sanidad, no solamente de Isabel, Señor, sino también de todos los hermanos y también de las personas que se han nombrado, Señor, que necesitan de un milagro, Señor, de sanidad, Señor. Por eso confiamos en que tú tienes, Padre Celestial, en tu voluntad perfecta, el poder para sanarlo, Señor. Oramos por Auri, Señor, quien sigue con sus molestias en su brazo, Señor, y al mismo tiempo también, Señor, oramos por sus hijas, Señor, y por su hijo también, Padre Celestial, en especial por Noelia, Señor, y también por Marta, Padre Celestial. Te pedimos que tú las animes, Señor, y que tú las fortalezcas a todos, Señor, a esta familia. Te rogamos, Señor, también por Lucy, Señor, por sus nietos, por el padre de esos niños también que tiene COVID, Señor, que tú seas también, Señor, Padre Celestial, en tu voluntad perfecta, administrando, Señor, la sanidad, Señor, que tú seas también con los médicos, Señor, arrojando luz, Señor, arrojando, Señor, tu bendita conocimiento, Padre Celestial, porque todo proviene de ti, Señor. Oramos también por el hermano de Carmen, Señor, por Jorge, que se le ha agravado su situación en Perú, Señor, y también oramos por sus 2 sobrinas, Señor. Señor, tú conoces la situación no solamente de nuestros hermanos, sino también del mundo entero con
con el COVID-19, Señor. Sabemos que tú tienes un plan perfecto, Señor, y nosotras, Señor, que todos vengamos delante de tu presencia, Señor, humillados y arrepentidos delante de ti, Señor. Padre Celestial, sé tú con cada una de estas personas, poniendo, Señor, a un hijo tuyo, a una hija tuya, Señor, para poder hablar de tu evangelio, Señor. A todos aquellos que muchos son, Señor, los que no creen en ti. Te pedimos por la familia de Vanina, Señor, también en Argentina, y te pedimos por Faina, el sobrino también de Auri, Señor, con artritis. Padre Celestial, oramos por Loli de Ángel Sierra, Señor, que será operada de su rodilla, Señor. Y Padre Celestial, también por todas aquellas oraciones, Señor, que se quedan en nuestra intimidad, todos aquellos motivos, Señor, que solo tú conoces en la intimidad de nuestras habitaciones, en la intimidad, Señor, de nuestro cuarto de oración. Padre Celestial, quedamos en tus manos, Señor, confiados y entendiendo, Señor, que tú, Señor, tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso, misericordioso y porque tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Jesús, te escuchamos muy bien aquí en el templo. Esto me recordó un poquito cuando se recuerdan que estábamos confinados, que ni siquiera podíamos salir y que escasamente a veces nos asomábamos a los balcones. Yo era uno de esos que salía a aplaudir a los sanitarios y luego realizábamos los cultos, especialmente el de oración, así en nuestros hogares, y orábamos y escuchábamos las oraciones porque no nos quedaba más de otra. Y hoy básicamente estamos haciendo un poco parecido a ello con la bendición de que podemos estar aquí en el templo, unos cuantos hermanos realizando lo que es la parte de producción, la parte técnica, y alabar al Señor. El Señor nos da todos estos recursos. Así que animo a que otro hermano se vaya preparando, otra hermana se vaya preparando allí en casa, para que en la siguiente lista que está, pues podamos orar juntos al Señor. Recuerde nuestra hermana Nora, una petición de nuestra hermana Nora, que es muy general en el sentido de lo que se llama las consecuencias de esta pandemia. Afectó nuestros trabajos en Lanzarote, fueron afectados totalmente por la pandemia, porque Lanzarote es una isla turística y todo quedó a cero, casi que a cero, ¿vale? Entonces ahora estamos en el tiempo de la reconstrucción en ese sentido, que Dios nos ayuda a esa reapertura, tanto económica, los trabajos, porque muchos de nuestros hermanos necesitan esos trabajos, que es el sustento de nuestra familia. Entonces oremos por ellos, un motivo de oración y una necesidad, pero confiamos en que Dios suple cada una de las peticiones, especialmente hacia sus hijos también. Y a la vez el tema de la salud, ser protegidos, aun cuando no se habla ahora tanto de la mortalidad, es una cosa seria y delicada que ha movido al mundo y a todos, tenemos que ser honestos, a todos nos tiene de cabeza, y a los que somos del Señor, pues intentamos estar con la cabeza puesta en el Señor, que Dios nos ayude a que seamos sensatos, obedientes, pero apegados de nuestro Dios. Recuerda esa petición. La otra, esto independientemente de que sea pandemia, es una petición de toda la vida, orar por los hijos pródigos, casi que hasta que nos muramos, y incluso la iglesia siguiente, la generación siguiente, hasta que el Señor venga por su iglesia, pues hay hijos pródigos, como la parábola del hijo pródigo, que vuelvan, que no tarden en regresar, y podemos mirar en nuestras vidas íntimas quién pueda tener un hijo pródigo. Pues cada uno de nosotros sabe, puede ser un hijo directo, puede ser un hermano de la iglesia que se apartó, puede ser un familiar, es decir, mi primo que era cristiano, o mi madre que era cristiana, en fin, tantas cosas. Aquí tenemos un caso como el de Renato, y tenemos una buena noticia, porque en la parábola del hijo pródigo hay buenas noticias. Yo siempre digo que en Cristo, que es lo que trata incluso la carta de Gálatas, en Cristo somos libres, pero en Cristo tenemos esperanza, en esa libertad, pero en Cristo, ¿vale? Por nuestros familiares, que este es otro motivo de oración, que aún no tienen a Cristo, y sabemos los nombres. Aquí solemos decir muchas veces, pensamos en los esposos de nuestras hermanas. La mayoría de nuestras hermanas tienen esposos que ellas llegaron al Evangelio, pero ellos no, porque la salvación es personal, la decisión es personal. La salvación no se hereda. Yo puedo haber creído en Cristo, pero mis hijos, si ellos no reciben al Señor, es nuestro deber ser de testimonio.
pero también es nuestro deber traerlo en oración siempre, ¿vale? Y hoy queremos orar por ello también. Seguimos orando para que en la voluntad del Señor sea descubierta una vacuna para este COVID-19. Ya están por ahí empezando, pero que a la vez que descubierta, que no hagan injusticia con ello, que lo va a haber porque el mundo es malo, ¿vale? Pero oramos por ello, por todas las peticiones de las mujeres de ISEA, por los nuevos creyentes y nuevas personas llegando a la iglesia, aún en medio de la pandemia. También el Señor está mandando nuevos creyentes a la iglesia. Hemos tenido conversiones aquí que hemos visto, testificado y estar orando por, y tienen nombres propios y sabemos por ejemplo, a Misa, Hermelinda, ¿vale? Hermanos que son bebés espirituales pero que han dado unos pasitos más, a César allí, Antonio, Mauricio, Carolina, que ya un poquito ya, ¿será que estarán entrando en el bachillerato, diríamos? ¿Vale? Ahí vamos mirando un poco todo ello, ¿vale? Que el Señor cuide los cultos presenciales de nuestra iglesia, porque Dios mediante podemos volver, ¿vale? Por nuestros mayores que no pueden venir, por nuestros niños pequeños, son muy afectados y especialmente no tienen ahora escuela dominical. Los adultos más o menos estamos teniendo, los jóvenes, pero es un motivo de oración. Nuestros niños pequeños, decimos, no, pero es que la responsabilidad es del papá, de la mamá, pero como iglesia queremos dar un pasito en el sentido, ¿qué estrategia pudiera ser? Y yo estamos hablando mucho en ello y estamos intentando que ahora que ya empieza la escuela, pues a ver cómo pudiéramos hacer, aún en medio de todo esto que está ocurriendo, ¿vale? Por nuestros mayores, niños pequeños y hermanos con salud delicada que no pueden asistir al culto presencial. Es un motivo de oración. Y creo que es la última parte de la carta de oración. Y si algún hermano o hermana que ya tal vez le habrá dicho a Franklin ahí, que quiero orar ninguno, ¿por qué les da miedo? Por favor, ya Jesús probó que se puede orar. Los jueves confinados lo hacíamos. Habíamos 8, 9, 10. ¿Qué? Ah, muy bien, Leonor, gracias al Señor. Así que nuestra hermana Leonor va a orar por esto que acabamos de mencionar y Franklin les comparte la pantalla porque yo a veces hablo muy rápido y no se va quedando, pero ahí queda por escrito también. Vamos a orar, termina esta parte de oración y le pedimos a nuestro hermano Franklin, después de cantar, que nos queda esta parte de oración, nos queda un cántico y después Franklin nos despide en oración. Y recuerden, mañana Dios mediante, mañana intento, ¿vale? Y si no, cuando se pueda también, ¿vale? Dar la parte de que se llama la explicación ya de lo que se llama el estudio bíblico. Oremos al Señor. Amén. Vamos. Bendito Padre Celestial, te doy la gracia, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder hablar contigo libremente, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, nos provees cada día de lo que necesitamos, Señor. Gracias por tus bendiciones y cuidados, Padre bendito. En esta tarde, Señor, me quiero sumar a las peticiones de oración de mis hermanos, Dios mío, pues pidiendo por todos los trabajos, Señor, todos los hermanos que están sin trabajo, Dios mío, por esta situación de la pandemia, Dios mío. Tú conoces cada una de sus situaciones, Señor, tanto económicas, familiares y caras que tienen, Dios mío. Que tú, Dios mío, pues en medio de toda esta situación, Señor, pues tú les des paz, les des consuelo, les des ese ánimo, Dios mío, que solo tú le puedes dar, Dios mío, y que pronto, Dios mío, puedan restablecer esos trabajos, Señor. Pedimos, Señor, pues por toda esta situación del COVID, Dios mío, que pronto pues pueda aparecer esa vacuna, Señor, esa solución, Dios mío, en tu voluntad esperamos, Señor, y confiamos, Dios mío, de que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros, Señor, y tenemos la certeza, Señor, de que tú nunca nos desamparas, Señor, aún en medio de esta situación, Señor. Te quiero poner también en tus manos, Señor, pues a los hijos pródigos, Dios mío, tanto hijos, Señor, como familiares que tenemos, Dios mío, que se han apartado de tus caminos, Señor. Seguimos pidiendo por ellos, Señor, porque, Señor, pues para ti no hay nada imposible, Señor, y Dios mío, pues queremos, Señor, pues seguir intercediendo por cada uno de ellos, Señor. Que tú sigas tocando, quebrantando sus vidas, Señor, sus corazones, Señor, para que ellos tengan ese anhelo, ese deseo, Señor, de volver a ti, Señor, porque separado de ti, Señor, nada podemos hacer, bendito Dios. Te quiero también poner en tus manos, Señor, pues a nuestros ancianos, Dios mío, de la iglesia, Señor, y a todas las personas que están dedicadas de salud, Dios mío, que pues, por esta situación del COVID, Dios mío,
son más delicados, Dios mío, que tú los protejas, que tú los cubras, Dios mío. Nos acordamos mucho de Angelita, de Manuela, Dios mío. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por la bendición de que de que Angelita ya está en casa, Señor. Y oh, Dios mío, pues queremos también pedir por esa familia, Señor, por su esposo, Dios mío, y que tú lo sigas guardando, Señor, igual que doña Deya, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de estas situaciones, Señor, tú nos pones estos medios, Señor, donde podemos seguir, Dios mío, viéndonos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, seguir en comunión unos con otros, Señor, aunque sea desde la distancia, Señor. Y te pido, Señor, pues que tú nos ayudes, Señor, pues a saber adaptarnos, Señor, a estos nuevos medios, Dios mío, y no perder, Señor, la costumbre de congregarnos, Señor, no perder la costumbre, Señor, de ver a nuestros hermanos, Señor, y juntos, Señor, pues a ti, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, y poder poner nuestras peticiones delante de ti, Señor, porque sabemos que tú en tu tiempo, Señor, tú vas a ir contestando cada una de esas peticiones, Señor, tanto los cultos presenciales, Señor, y como los de a través del Zoom, Señor. Te quiero también pedir, Señor, por las peticiones de nuestras hermanas, Señor, de la iglesia, Señor. Son muchas peticiones, Dios mío. Tú las conoces todas, Dios mío. Pero sabemos, Señor, de que tú tienes un tiempo para cada una de esas peticiones, Señor. Y confiamos, Señor, en ti, Señor, de que tú, Dios mío, cada una de ellas, Señor, las vas a ayudar, Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a seguir fuertes en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Dios mío, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando cada uno, Dios mío. Pero, Dios mío, porque nunca apartemos la mirada de ti, bendito Dios. Gracias te doy por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señor, pues, vamos a cantar esta última canción en el culto en el día de hoy, este culto de oración, que habla precisamente de que el Evangelio es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, mira. Y va muy en concordancia con lo de Gálatas, porque estaban intentando judaizar y Jesús nos dijo, y Pablo habló mucho de esto, el Evangelio es amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, amor, amor. Vamos a cantarlo aquí en la iglesia y nos despedimos en oración con nuestro hermano Franklin. Amén. Amor, 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 el Evangelio es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Cristo es el Salvador. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor, amor, amor. Poderoso Señor nuestro, infinitas gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, a pesar de esta pandemia, Señor, estar aquí reunidos ya como nuestros hermanos, Señor, mis hermanos, han hablado ante ti, Señor, han puesto delante de ti, Señor, todas las peticiones y todas las necesidades, Señor, que nosotros como hijos tuyos, Señor, pasamos en este mundo, Señor, pero confiados en ti, Señor, plenamente, con esa esperanza, Señor, y con esa fe puesta, Señor, en nuestro Señor Jesús. Confiados, Señor, de que en todo momento, Señor, tú nos guías, Señor, con tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, que seamos testimonios en este mundo, Señor, de tanta perdición y más aún con esta pandemia donde muchos no creen que esto está pasando, Señor. Permite nosotros ser testimonio de ti, Señor, y llegar con tu mensaje, Señor, a aquellos que aún no creen, Señor. Que reconozcan que tú eres el único Salvador, Señor. Que tú eres el único, Señor, que tiene todo el poder para acabar con esta pandemia, Señor. Señor, te damos las gracias por todas las familias, Señor. Todas las familias que están en casa conectadas, Señor, por esta herramienta que tú has permitido, Señor. Por las familias aquí representadas en la iglesia, en este templo, en este aforo limitado, Señor.
Sé tú cuidándolos, Señor, sé tú bendiciendo cada uno de ellos, Señor. Cuida a nuestros jóvenes, Señor, cuida a nuestros niños, nuestros bebés, Señor, de esta pandemia, Señor. Gracias por todas las bendiciones de esta semana, Señor, y te damos toda la gloria, Señor. Gracias por la vida de las personas que están saliendo de muchas enfermedades, Señor. Pero especialmente, Señor, volvemos a clamar a ti, Señor, por todos aquellos que tienen dolencias, Señor, muy fuertes, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Pedimos que seas tú fortaleciendo a esta familia, Señor, para que sepan que pronto, Señor, cuando clamamos a ti, Señor, y en tu voluntad, Señor, tú obras en la vida de cada uno de ellos, Señor. Ahora, Señora, que vamos a finalizar el culto, Señor, que estén en casa conectados, Señor, en espíritu, Señor, para seguir orando, Señor, por todos estos motivos, Señor, y nosotros que estamos acá en el templo, Señor, los que nos dirigimos a nuestras casas, Señor, cuídanos, Señor. Te damos todo en tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control, Señor. Y dejamos todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti. Amén. Hermanos, allí en los hogares, si quieren tener un tiempo de comunión, vamos a dejar la sala abierta, 15, 20 minutos, el tiempo que quieran, lo vamos a tener un poco allí. Si no, como están en los hogares, pues para que se saluden allá a Manuela, Sandra, Nora, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó